Todos hemos escuchado hablar del ingeniero de datos o el científico de datos. Hoy vamos a hablar de quiénes son los administradores de datos y el papel crucial que van a jugar en esta nueva era de la inteligencia artificial. Cuando una compañía quiere aplicar inteligencia artificial en su negocio, una de las primeras posiciones que va a contratar es un científico de datos. Sin embargo, muy pronto se van a dar cuenta de que para llevar a cabo todos esos modelos en un nivel operacional, van a necesitar ingenieros de datos que permitan al científico centrarse en hacer más y mejores predicciones y no en construir toda la infraestructura desde cero. Si la estrategia de datos tiene éxito, muy pronto será evidente que el ingeniero de datos también va a necesitar ayuda para centrarse en mejorar y mantener la infraestructura que sostiene el trabajo del científico de datos. El documentar procesos, administrar accesos y asegurar el cumplimiento de las normas puede ser muy demandante y es crucial para evitar brechas de seguridad y facilitar el acceso a quienes puedan generar valor con los datos. Aquí es donde entran los administradores de datos. En pocas palabras, el administrador de datos se asegura de la calidad, la seguridad y la organización de los datos de una compañía. Ellos son los emisarios de la gobernabilidad de datos y sus defensores más importantes. A diferencia de las otras dos posiciones antes mencionadas, este rol no está tan centrado en la programación y depende más de un conocimiento de negocio. ¿Y por qué esto es importante? Por ejemplo, imagina que los ejecutivos de una aseguradora quieren hacer un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de predecir qué tan probable es que un cliente tenga un accidente en ciertas regiones del país y por lo tanto pueda definir el costo de la prima para dicha región. El ingeniero de datos se va a centrar en limpiar y transformar las millones de entradas de la base de datos de la empresa para crear tablas accesibles para el científico de datos, mientras que este a su vez va a centrarse en crear el modelo y asegurarse que tenga un buen puntaje de predicción. Para empezar, ¿quién de los dos va a saber exactamente qué datos utilizar? Contrario a lo que te muestran en los cursos y bootcamps, los datos de una empresa raramente están perfectamente etiquetados y más raramente vienen de una sola fuente. Ahora, imagina que en el sistema de facturación hay una lista con la dirección de los clientes que quieres usar para saber qué áreas tienen mayor incidencia de accidentes. Pero después de muchos intentos, te das cuenta de que el modelo no es capaz de predecir nada correcto en la práctica. Te puedo decir que este tipo de discrepancias pasan completamente inadvertidas y solo será evidente una vez que el modelo empiece a fallar miserablemente. Aquí es donde el administrador de datos salva el día. Este profesional te va a decir que la razón de esto es que los clientes de esta prima grupal pertenecen a una compañía con sede legal en una sola ciudad, pero sus empleados están distribuidos por todo el país, así que sus eventos van a tener direcciones muy distintas a las del sistema de facturación. Así te va a recomendar tomar las direcciones del sistema de proveedores en lugar del sistema de facturación para ver quiénes dieron el servicio a los clientes y así definir dónde ocurren los incidentes. Como puedes ver, un ingeniero de datos puede saber cómo manejar petabytes de información y crear las tuberías de datos más eficientes, pero un simple detalle como este hace que la calidad de su trabajo esté en riesgo. No es nuestra especialidad saber de aseguradoras, bancos o importaciones. Por esto necesitamos el apoyo de alguien que entienda la importancia de los datos y tenga nociones de cómo estos son usados por sus colegas más técnicos. Por este motivo, las habilidades de un administrador de datos son muy distintas a las de sus colegas científicos e ingenieros. Y como me gusta poner las cosas en grupos de 3, vamos a ver 3 pilares de conocimientos que parecen ser los más importantes: habilidades interpersonales, conocimiento del negocio y conocimiento de datos. Las habilidades interpersonales son importantes en toda profesión. Y que lo mencione aquí puede sonar algo simple y hasta obvio, pero créeme que es mucho más complicado de lo que parece. Por ejemplo, uno de los grandes obstáculos a los que me enfrenté durante mi carrera fue saber cómo abordar las relaciones interpersonales viniendo de un entorno de investigación. No porque sea antisocial o algo por el estilo, sino porque estaba acostumbrado a recolectar mis propios datos, hacer mi propia estadística, tuberías de datos, modelos, visualizaciones y presentaciones. Cuando tuve que comenzar a colaborar en un entorno corporativo, me di cuenta de que las habilidades interpersonales eran muy importantes para comunicar de manera precisa lo que necesitaba y enfrentar la inherente resistencia al cambio que las personas puedan tener. Quizá tú entiendas la importancia de tu proyecto, pero no todo el mundo va a compartir tu punto de vista, y menos si no están bajo el mismo gerente o director. Si eres un administrador de datos, tu labor estará enfocada en implementar buenas prácticas y cambiar procesos y monitorear dichos cambios, lo que te aseguro que va a molestar a más de una persona. Saber manejar conflictos, comunicar tus intenciones claramente y asegurarte de incluir a todas las personas involucradas son habilidades que aportan mucho valor a un equipo, porque ayuda a ingenieros de datos como yo a conectar de manera más fluida con otros equipos en la compañía. Segundo, el conocimiento de negocio es el aspecto que agrega más valor al administrador de datos. Como en el ejemplo que vimos, entender cómo funciona el sistema de facturación de la aseguradora y dónde se almacenan los datos correctos arregla un problema que hubiese sido muy difícil de arreglar para un ingeniero de datos, que ya está bastante ocupado creando la infraestructura del sistema.
Además, validar datos como buenos o malos requiere entender que si la suma de las reclamaciones de un mes es 3 veces de lo normal, algo raro está pasando. Saber cómo funciona el negocio facilita validar y curar los datos de una manera adecuada, además de crear reglas de seguridad que sean lo suficientemente flexibles para trabajar de manera eficiente y a la vez suficientemente estrictas para evitar la filtración de información. Finalmente, el entender el uso y estructura de las bases de datos es obviamente parte fundamental que diferencia un administrador regular de un administrador de datos. Las personas en este puesto son hábiles con las computadoras, entienden cómo funcionan las bases de datos de manera bastante general y pueden manejar el software para visualizar los datos. También entienden que toda esta información es una fuente de valor para la compañía y su potencial va más allá de solamente crear informes mensuales. Si no eres una persona muy técnica pero te gustaría acercarte a este campo, aprender Microsoft Excel o Microsoft Access puede ser un excelente punto de entrada, así como entender SQL o Structured Query Language por sus siglas en inglés. Más allá de las habilidades técnicas, la gobernabilidad de datos se vuelve crucial para un administrador de datos. Normalmente lo menciono como parte de las obligaciones de un ingeniero de datos, pero un administrador está involucrado aún más con este campo. La gobernabilidad de datos son los procesos con los que nos aseguramos de que los datos usados en las empresas estén disponibles para quien los necesiten. Sepamos que son correctos y que están protegidos de ser expuestos cuando se trata de información sensible. Como mencioné también en un video anterior, existen muchos programas para manejar esto, pero uno de los más populares es Collibra, el cual tiene cursos gratuitos que puedes utilizar para profundizar más en esta área. Como siempre, esto es solamente un vistazo general de este puesto y los requerimientos cambian mucho de una industria a otra. Pero espero que esto te dé una idea de que si este rol te podría llegar a interesar. Te agradecería muchísimo si pudieras suscribirte al canal para ayudarme a seguir haciendo contenido gratuito y de mejor calidad, además de comentar si tienes alguna duda o si hay algún tema de que te gustaría que hablara. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y que logres todo lo que te propongas. Hasta luego.